¿Qué tal? Bienvenido a Denkia. Estamos hablando de mis 12 piedras. Hoy quiero hablar de la segunda y la tercera piedra. Espero que dé tiempo en esta sesión. Y he traído este pequeño monumento, esta pequeña miniatura. Es una réplica realmente. Esto me lo hizo un amigo. Es una tabla de olivo y sobre esta tabla están las 12 piedras. Las 12 piedras que representan, para mí, esto se parece mucho a lo que hicieron los israelitas en Josué capítulo 4 cuando cruzaron el Jordán, tomaron cada uno una piedra muy grande y las colocaron como monumento que les sirviera de señal de unidad entre ellos y también de recordatorio del milagro que habían vivido al pasar el Jordán, al salir de Egipto, lo que Dios hizo con ellos, es algo que también tiene que ver con nosotros. En la sesión pasada yo hablaba de mi primera piedra es Jesús. Hoy quiero hablar de la segunda y de la tercera, quiero ir a ello directamente. Recuerda que estamos hablando de cosas que nos unen, cosas que son nuestro monumento como cristianos alrededor del mundo, cosas que tendríamos que tener todos muy claras. Hay muchas cosas que no sabemos, demasiadas cosas que no conocemos, pero hay algunas que tienen que ser piedras fundamentales. Y acuérdate que las primeras son las que hacen el fundamento, las otras están arriba, son igual importantes, pero descansan sobre las primeras. La primera para mí es Jesús. Hoy hablo de la segunda y la tercera. Mi segunda piedra es Dios. 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 ¿Qué Dios y por qué Dios? ¿Y por qué en segundo lugar? No porque sea menos importante, es de igual importancia, de primordial importancia, es fundamental, pero lo pongo en segundo lugar porque hay mucha gente que habla de Dios. Esto ya lo mencionábamos en la primera sesión. Mucha gente que habla de Dios, un Dios que está ahí, un Dios que es etéreo, un Dios que, bueno, lo hizo todo, o un Dios justiciero, un Dios distante, un Dios creador, un Dios magnánimo, un Dios permisivo. ¿Qué Dios es en el que crees tú? ¿En qué Dios crees tú? ¿En qué está fundamentada tu fe? Para mí la segunda piedra es Dios, pero ¿por qué segunda? Porque la única idea que tengo de Dios es la que recibo a través de Jesús. Jesús es la revelación, está íntimamente unido, están muy unidas. Jesús es la primera piedra y es la que nos lleva al Padre, la que nos lleva al Dios creador, el único y auténtico Dios creador. La revelación está en Jesús. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, con tantas cosas, yo creo que hay muchas cosas que no sabemos de Dios. Hay muchas que no sabemos, pero todas las que necesitamos saber están en Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. ¿Quieres llegar al Padre? Tienes que pasar a través del Hijo. ¿Quieres llegar al auténtico Creador? No hay otra forma que a través de Jesús. Por eso yo no creo en cualquier Dios. No creo en una fuerza creadora, no creo en algo que está. Es normal, hay gente que dice, yo creo que hay algo, es normal, está bien, porque Dios nos ha creado y ha puesto en nosotros su imagen y es lógico que haya en nosotros vestigios y algo que nos impulsa y que nos lleva a creer que hay Dios. Pero eso es un impulso solamente. Si queremos conocer a Dios verdaderamente, la revelación está en Jesús. Y Dios es un Dios que ha querido revelarse, y no de cualquier forma, no por la idea que alguien tuvo, no porque alguien se subió de ayuno 40 días a no sé qué monte y de pronto recibió una idea, o porque alguien se puso a estudiar. No creo en ese Dios que llega a través de estudio o a través de que uno se introspecciona a sí mismo y se analiza y va mejorando cada vez, o a través de reencarnaciones, que va llegando a mejores versiones de uno mismo. No, la verdadera y auténtica y única revelación de Dios está en Jesús. Es Jesús quien se nos revela. Y por eso la definición más importante de esta segunda piedra, la definición más importante de Dios, la única que tenemos, la encontramos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, donde dice, Dios es amor. En ese Dios creo. Esa es la revelación de Dios. Esa es mi segunda piedra. Y alguno podrá protestar y decir, bueno, pero Dios es muchas más cosas. Dios también es justicia, Dios también es misericordia, Dios es muchas cosas. Y quiero puntualizar eso, porque no hay ningún lugar en la Biblia donde se nos diga que Dios es otra cosa, que no sea amor. Si Dios es justicia, no encuentro versículos que digan Dios es justicia. Dios es justo. Sí, en Malaquías se nos dice que a los que temen a Jehová les amanecerá el sol de justicia. En Jeremías se dice que Él será llamado justicia nuestra. Pero no hay un versículo explícito en el que se diga Dios es justicia. Sí hay uno que dice Dios es amor. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. No se nos dice Dios es misericordia, Dios es misericordioso.
No se nos dice Dios es santidad, Dios es un Dios santo. Son atributos de Él. O Dios es ira. Dios se puede airar, Dios ejerce su justicia, pero lo que Él es, su esencia, es amor. Y no es menos amor cuando ejerce su justicia. O no es más amor cuando ejerce su misericordia. Siempre lo que hace y todo lo que hace es por amor. Es un Dios que quiere acercarse al ser humano. Es el eterno amigo del ser humano y su naturaleza es amor y todo lo que hace es por amor, y podríamos analizar una a una todas las cosas que hace y llegar a diferentes conclusiones, pero la conclusión definitiva y la imagen definitiva que tenemos de Él es Jesús. Jesús nos revela al Padre, Jesús nos revela a Dios. Ese es el Dios en el que creo, ese es el Dios que predico, ese es el Dios que predicamos, y ese es el Dios que nos ha sido revelado a los cristianos en Jesús, no a través de ningún otro camino, sino a través de Jesús. Y eso puede sonar exclusivista, puede sonar extremo, pero es la realidad que nos ha sido revelada. Eso es cristianismo. Predicamos a Dios, pero no a cualquier Dios, sino al Dios al que se llega única y exclusivamente a través de Jesús. Eso es cristianismo. Y Dios se nos ha revelado, ha dejado sus huellas en la creación. Hay mil cosas en las que vemos sombras de Dios, su huella, pero la revelación auténtica que necesitamos de Él está en Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. A través de Jesús llegamos al Padre. Y mi tercera piedra, y este es para terminar esta sesión, mi tercera piedra es, como no podía ser de otra manera, como no puede ser de otra forma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y con eso termino mis tres piedras fundamentales. El Espíritu Santo sí que es algo como muy etéreo para mucha gente, es algo como muy... porque Dios el Padre nos podemos hacer una imagen, Jesús desde luego se nos revela en una persona en concreto, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Algunos creen que es como algo inseguro. Yo te quiero decir, el Espíritu Santo no es nada inseguro, es lo más seguro que nos puede suceder. Cuando Jesús muere, resucita, asciende al Padre, dice que nos envía un sustituto. La palabra que utiliza en griego es el parakletos, y ese es el Espíritu Santo. Y no es un algo, no es una cosa, es una persona, es su sustituto. La palabra parakletos en el griego viene del idioma de los deportes, del idioma de las carreras olímpicas. Es un personaje que era como un entrenador a quien se le autorizaba a correr el último kilómetro o la última milla, el último tramo con el corredor, correr con él, junto con él, sin tocarle, sin interferir, pero correr junto a él, animarle y decirle, te queda poco, estás a punto de llegar, y se le permitía correr hasta el final y entrar con él en la meta. Ese es el Parakletos, que nos ha sido enviado para estar con nosotros, y dice Jesús, para estar en nosotros. Jesús estuvo con ellos, pero el Parakletos nos habilita y hace que la obra de Dios sea mucho más poderosa, porque está conmigo, está en mí, está en ti, al otro lado del mundo, está en miles de personas que han aceptado a Jesús dentro de nosotros, habilitándonos y capacitándonos para hacer aquello que Dios nos pide hacer. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Padre es el creador que nos crea. Jesús es la revelación del Padre que llega en un momento histórico, muere por nosotros, nos redime, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros, habilitándonos. Y te digo, es experimental, es algo experimentable hoy. Te digo, para mí, el nuevo nacimiento que sucede en mí a través de la obra del Espíritu Santo que viene a mí, me hace nacer de nuevo, me hace tener una vida nueva, me hace vivir de una manera diferente, me hace morir a mí mismo y no ser yo sino Cristo en mí. Es imposible que eso suceda a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Eso es en lo que creo, y para mí eso es un misterio, desde luego que es un misterio, es algo en lo que no podemos decir absolutamente todo, hay muchas cosas que no sabemos, es un misterio, pero es una sorpresa impresionante. El encuentro con Dios es una sorpresa impresionante. Para mí, encontrarme con Dios y nacer de nuevo fue una sorpresa de la que tengo que decir que hasta el día de hoy no me he recuperado todavía. Es un descubrimiento nuevo, y tengo que terminar diciendo que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, no es algo etéreo o algo que no podamos, que sea inseguro. Es muy seguro porque tiene distintivos claros, y los distintivos son, uno de ellos es la unidad, un fuerte énfasis en la unidad del pueblo de Dios, piedras unidas. Por eso digo que esto es algo que los cristianos tenemos que estar totalmente seguros de que estas son nuestras piedras. La unidad del pueblo de Dios, el milagro de que somos uno, eso lo hace el Espíritu Santo. Somos muy diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes,
tiempos diferentes, pero lo que nos hace uno es el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha creado, Jesús nos ha salvado, el Espíritu Santo nos une, nos hace uno, nos habilita para vivir de esta manera, nos habilita para negarnos a nosotros mismos y unirnos a nuestros hermanos, aunque seamos diferentes, formar un solo cuerpo. No tenemos pretensiones personales, solo queremos ser parte de esta edificación y estar ahí. Esto lo hace el Espíritu Santo. Y el otro énfasis es en la oración. Tengo que hablar de la oración como vivencia personal, como vivencia constante. No es tan importante hablar con Dios como hablarle a Dios diariamente, vivir con Él, porque es la relación con Él lo que nos mantiene vivos. Igual que con cualquier otra persona, una relación hay que cultivarla. Así sucede con Dios y eso sucede a través del Espíritu Santo. Y estas son mis 3 piedras. Y no puedo decir mucho más, no sé explicarlo de muchas mejores maneras, pero esto creo que es fundamental para cualquier cristiano alrededor del mundo. Y con ello estoy diciendo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo en la Trinidad. Creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y son mis 3 piedras fundamentales y creo que cualquier cristiano tiene que creer en esto. Y esto que suena como a dogma, como algo raro, como algo muy antiguo, arcaico, es terriblemente actual porque nos da la vida, nos hace ser auténticos cristianos. Son piedras fundamentales para el cristianismo. Esto es Denkia. Nos vemos pronto.